Gracias por la invitación. Bien, hablar de abdomen agudo en pediatría realmente es un capítulo muy amplio, muy extenso, y afortunadamente esta presentación está restringida a lo que es la parte pediátrica, quirúrgica pediátrica, ¿no? Porque el abdomen agudo en general se refiere a una serie de patologías que son muy amplias, pero cuando hablamos de el problema quirúrgico específicamente, nos referimos a que es un cuadro clínico que se caracteriza por dolor abdominal de inicio brusco, que se acompaña de otros síntomas que, de permitir su evolución, pueden comprometer la vida del paciente, y la resolución es estrictamente quirúrgica. Entonces estamos hablando de un evento, no es el dolor abdominal simple, agudo, pasajero, por ejemplo el de un cólico del lactante o de un dolor pasajero de una indigestión, sino estamos hablando del dolor que altera la vida y altera el desenvolvimiento habitual del niño, ¿no? Entonces hay una serie de signos que son importantes y casi siempre están en la mayor parte de patologías relacionadas al abdomen agudo quirúrgico. Y son estos, que el abdomen se distiende, además del dolor obviamente, que el abdomen se pone duro, que puede aparecer una tumoración dolorosa de aparición aguda, que cuando uno presiona y suelta la pared abdominal duele, por eso se llama dolor a la descompresión, que si uno percute con el dedo, se hace una percusión después de la palpación, también es dolorosa, y si sobre todo que no elimina gases o deposiciones más de 24 horas. Entonces esos son los signos que generalmente acompañan al dolor en un niño que puede tener la posibilidad de un problema quirúrgico. En los síndromes, según las presentaciones de los signos y síntomas, se clasifican básicamente en estos grupos, ¿no? Es decir, que pueden ser inflamatorios, que son los más comunes, o hemorrágicos, o perforativos, u obstructivos, u oclusivos vasculares, o traumáticos, y en general relacionados a los eventos posteriores a una cirugía, porque siempre cualquier intervención quirúrgica es un trauma, ¿no? Entonces, si agrupamos todas las patologías quirúrgicas en estos grandes grupos, podemos encontrar, por ejemplo, que en el síndrome inflamatorio es el dolor que se inicia bruscamente, que es continua e intensa, que se acompaña de fiebre, y la fiebre a su vez de taquicardia, de reacción peritoneal, o sea, de un abdomen que duele al descomprimirlo, de náuseas, de vómitos, y que cuando uno le hace un hemograma, los glóbulos blancos están aumentados, o sea, leucocitosis. ¿Cuáles son los ejemplos típicos? Hablemos de inflamación, y inflamación todas las terminaciones son en itis, entonces el ejemplo más clásico es apendicitis, pero también colecistitis o enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo, que son enfermedades ya más de escolares o de adulto joven. En el caso de las otras síndromes, por ejemplo, tenemos en el síndrome hemorrágico que hay dolor continuo, de aparición brusca, de intensidad moderada, que también hay taquicardia, que hay baja de la presión, que hay palidez, hay frialdad, hay defensa abdominal. La defensa muscular es cuando uno toca y el niño inmediatamente reacciona cuando uno le palpa el abdomen, ¿no? Que si se hace una ecografía, encuentra que hay una ruptura de víscera sólida o hay líquido intraperitoneal. Las ecografías nunca nos dicen esto es sangre, o es líquido intestinal, o es cualquier otro, o es orina, por ejemplo. Nos habla simplemente de que hay líquido intraperitoneal. Y si nosotros sospechamos con estos otros síntomas de que hay un problema de hemorragia, entonces clasificamos a este paciente como un síndrome hemorrágico. Después, las perforaciones intestinales generalmente debutan con dolor abdominal punzante, con fiebre, con taquicardia, con contractura del abdomen, con algo que es importante, que es los ríos hidrados disminuidos, que cuando uno percute el hipocondrio derecho, normalmente uno debería encontrar un sonido opaco o mate, la matidez hepática. Entonces desaparece la matidez hepática por la presencia de aire en el abdomen. Entonces, además, si uno le toma una radiografía, encuentra que aquí hay neumoperitonea, o sea, presencia de aire en el abdomen, y el ejemplo clásico es una perforación intestinal producto de alguna de las patologías que vamos a ver después, ¿no? El otro síndrome es el obstructivo, en el que además del dolor y la taquicardia hay sobre todo vómitos y distensión abdominal. Y los vómitos inicialmente, cuando uno hace el interrogatorio, son inicialmente alimentarios, o sea, contenido de los últimos alimentos que ingirió el niño, pero que después se van volviendo de color verdoso hasta adquirir la apariencia de deposiciones, o sea, lo que se llama vómito fecaloideo, ¿no? Además, en la radiografía de niveles hidroaéreos, o sea, hay una zona en la que se ve una línea cuando el niño está de pie, o cuando se toma en tangencial, porque a un niño pequeño no lo puede parar para tomar la placa, sino simplemente lo echa y pone el rayo de lateral
para que vea lo que llamamos incidencia tangencial, ¿no? Eso lo vemos cuando hay una parálisis mecánica del intestino, ya sea el intestino delgado o el colon, ¿no? Los síndromes oclusivos vasculares no son tan comunes en la edad pediátrica, pero sí lo vemos más en adultos, pero por ejemplo, estos son muy característicos porque el dolor inicialmente es agudo, es súbito, intenso, es persistente y es difuso. Siempre se acompaña en un paciente que está en muy mal estado, que está taquicárdico, hipotenso, que está con el abdomen distendido, que uno le escucha y no hay ruido, por eso se llama silencio abdominal, que puede observar hemorragia ya sea por vía superior, o sea, a través de un vómito hemorrágico o por deposiciones, y los ejemplos clásicos son los infartos mesentéricos, los infartos esplénicos, pero básicamente son todo lo que se relaciona a oclusión vascular es sinónimo de dolor abdominal intenso, ¿no? La siguiente, si vemos en la clasificación por grupo etario, es el otro grupo importante. Hemos visto por síndrome, para poder calificarlo si es obstructivo, si es hemorrágico, si es inflamatorio, ¿no? Si es oclusivo. Pero el otro grupo es realmente el grupo etario, porque de acuerdo a la edad del paciente nosotros podemos diferenciar entre una u otra patología. Hay patologías que son muy específicas de la edad neonatal, que no lo vamos a ver en un niño preescolar, en un lactante o en un escolar, como que hay también patologías del lactante. Entonces cuando nosotros encontramos, por ejemplo, obstrucción en un lactante, pensamos en determinadas patologías, son muy diferentes a las que vemos en el recién nacido. Pero las recién nacidos son las más importantes por la condición en la que encuentran al paciente y porque uno tiene que actuar, digamos que con inmediatez para tratar de salvar la vida del niño. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ahí tenemos dos grandes defectos que son importantes porque son muy notorios, muy evidentes, llaman mucho la atención, que son el onfalocele y la gastrosquisis. En estos pacientes, uy, ¿qué pasó acá? ¿Y ahora? ¿Alguien me ayuda acá? Inicio, escape. Problema en los programas piratas. Bueno, en onfalocele y gastrosquisis, por ejemplo, bien, ambos son defectos congénitos de la pared y están caracterizados porque a través de la pared el niño nace y vemos las vísceras, no solamente intestino, podemos ver hígado, podemos ver vaso, podemos ver vejiga, podemos ver hasta testículos, o sea, dependiendo de la magnitud del defecto y de lo que podamos observar a través de la pared. Entonces, algunos de ellos, las diferencias están en un cuadro que está a continuación, pero por ejemplo, en la gastrosquisis se produce porque falla el cierre de la pared abdominal, que normalmente debiera ocurrir en la vía intrauterina. En la vía intrauterina hay un episodio de tiempo en el cual las vísceras salen del abdomen y después retornan. Si hay alguna falla en ese cierre de la pared, se produce una hernia paraumbilical con un defecto muscular de integración, una isquemia de la zona paraumbilical derecha, por falla de la vena umbilical y de la arteria onfalomesentérica de ese lado. Entonces eso genera que el niño nazca en este caso con el intestino expuesto, ¿no? Que hay asas delgadas y asas aparentemente gruesas, ¿no? Entonces el defecto de la pared, con excepción del cordón umbilical o del orificio herniario extraumbilical y la ausencia del saco herniario que recubre la víscera. O sea, lo que vemos en gastrosquisis es que están las asas expuestas, que no hay ninguna membrana que lo cubra, a diferencia de la otra patología en la que nosotros vemos que hay una membrana, como un saco, a través del cual se vislumbran las vísceras. En este caso no, el orificio es generalmente al lado derecho del ombligo y por lo general tiene menos de 4 centímetros que se separan de la piel del cordón. No hay saco y contenido, generalmente, como dice acá, es estómago, intestino, vejiga, excepcionalmente hígado o vaso. Hay que notar que generalmente el intestino que está herniado y que está expuesto, generalmente está inflamado. Uno a veces lo ve y tiene una apariencia que llaman correosa, porque la pared está edematosa, está dura, entonces el intestino es difícil de manipular. Hay algunas otras partes en las que el intestino está mucho más manejable,
pero en general solemos ver intestino de esta naturaleza por su exposición y contacto con el líquido amniótico. Existe malrotación intestinal y aparentemente puede haber hasta intestino corto, ¿no? Hay escasa asociación a otras malformaciones mayores, porque a pesar de ser esto una malformación muy aparatosa, porque uno ve todo expuesto cuando el niño nace, sin embargo no hay otras malformaciones generalmente asociadas y eso permite manejarlo adecuadamente y si uno lo maneja a tiempo y en condiciones adecuadas, el niño puede recuperarse en su integridad, ¿no? En cambio el onfalocele, las vísceras que están herniadas están cubiertas por un saco de peritoneo o de amnios en el ombligo y son de diferente tamaño, lo pueden ser tan pequeños como una hernia de cordón que tiene menos de 4 centímetros, pero el onfalocele en general es cuando el defecto mide entre 4 y 10 centímetros. Cuando es más pequeño, se le llama eso una hernia de cordón, o cuando tiene más de 10 centímetros se llama un onfalocele gigante. El saco suele ser transparente, este es uno pequeño, pero puede ser tan grande como esto, ¿no? En el que las vísceras están contenidas en una membrana que puede ser de 10 o más centímetros y protruir prácticamente todo el contenido abdominal. Entonces contiene estructura de intestino medio, de hígado, y esto sí se asocia a otras malformaciones. Entonces el pronóstico de estos pacientes es reservado. Si vemos las características fundamentales de ambas patologías, el sitio del defecto generalmente del onfalocele es en el ombligo, mientras que en la gastrosquisis es a la derecha del mismo. Aquí es usualmente más de 4 centímetros, aquí es menos de 4 centímetros en la gastrosquisis, es un defecto pequeño por el que sale el intestino. Generalmente afecta a estos órganos, intestino, estómago, vesícula y vejiga en gastrosquisis, y en onfalocele casi siempre es intestino, estómago y hígado nada más. Y las malformaciones asociadas, que también las hay en gastrosquisis, pero con menor frecuencia, sobre todo las que tienen más influencia en el pronóstico son las cardíacas, las anorrectales, la de columna y las trisomías. En cambio acá son las atresia intestinales en la gastrosquisis que se pueden corregir también. El retardo de crecimiento intrauterino es frecuente y la mortalidad es muy alta, casi 30% secundaria a estas malformaciones asociadas, ¿no? Mientras que en la otra patología también hay mortalidad, pero son menos frecuentes. Estas son las malformaciones asociadas, mucho menos en gastrosquisis que en onfalocele, y sobre todo si es onfalocele de más de 10 centímetros, se asocia a esto a problemas cromosómicos y a otras anomalías, sobre todo cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando nosotros recibimos en los hospitales de Lima, por ejemplo, estos pacientes que vienen de provincia deberían venir bajo ciertas condiciones que aseguran que el niño llegue estable y no infectado, pero generalmente eso no ocurre cuando las medidas que uno debería tomar son bastante sencillas y lo primero que tiene que hacer es cubrir el defecto, ¿no? Si todas las asas están expuestas, como hemos visto en la foto, bastaría poner una cobertura plástica, un plástico cualquiera, una bolsa, así sea en el que uno puede tratar de mantener las asas centradas para que no se angulen y no produzcan lesiones vasculares y después muerte de ese intestino. Entonces cubrirlo con una cobertura de plástico y envolverlo, ¿no? De manera que eso asegura que haya mucho menos pérdida de calor y de humedad. Lo que solemos ver con frecuencia es que le colocan gasas húmedas, pero las gasas húmedas rápidamente se evaporan y se secan. Entonces tendrían que estar constantemente siendo humedecidas, pero eso no es una buena medida colocar solo gasas. Y si uno coloca una gasa húmeda hay que igual envolverlo en plástico, ¿no? Nosotros tratamos de aconsejar siempre cuando vienen de provincias, y ahora es más fácil conseguir estos rollos de plástico que vienen en una que se llama un wrap, que es con el que se envuelven los alimentos. Uno puede envolver alimentos, puede envolver tupper, puede envolver lo que sea con un rollo de estos de plástico. Eso sería importante tener en las emergencias, pero si no se tiene, que sea una bolsa plástica, ¿no? Uno puede utilizar una gasa estéril húmeda y encima una bolsa plástica enrollada al paciente. Por supuesto que hay una serie de medidas adicionales, pero básicamente son que ese paciente no puede comer, obviamente va a estar en ayuno, hay que colocarle una sonda a gravedad para poder evacuar todo el contenido gástrico, hay que colocar un catéter central, lo que colocan actualmente está en boga son los catéteres de inserción periférica, son los que ponen generalmente las enfermeras, que se pone a través de una vena periférica, un catéter que va hacia una vía central, y con eso se asegura hidratación, se asegura antibióticos, se asegura nutrición parenteral, ¿no? Entonces,
Se hidrata, se da antibióticos y se estabiliza al paciente. Y luego se refiere a un centro especializado, ¿no? Porque son pacientes que necesariamente requieren atención en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, este es el caso del paciente. ¿Ves? Lo que se hace cuando se llega a un hospital, o lo pueden hacer también en un hospital de menor nivel, se tracciona el ombligo, se trata de ver si esas asas se pueden reducir a la cavidad abdominal, o sea, se puede regresar a cavidad. Eso puede ocurrir en algunos pacientes, en los que han sido atendidos de parto en un hospital de mayor nivel, o lo que se hace es colocar temporalmente una bolsa, que normalmente se coloca con una especie de malla. Uno fabrica con una malla una bolsa en donde va a contener todo el intestino. Recuerden que estos pacientes han tenido el intestino fuera durante su vida intrauterina, entonces su abdomen es mucho más pequeño, y no se trata de que nace y hay que regresar todo, porque no alcanza. O sea, aquí en este caso el contenido es mucho mayor que el continente, como se llama. O sea, la capacidad del abdomen es muy pequeña, entonces hay que construirle un espacio artificial como que es un artificio que se usa mucho en los hospitales públicos, que es construir con una bolsa esta es una bolsa de transfusión, ¿no? Con una bolsa de transfusión que se sutura a la fascia de la pared, y ahí se colocan las asas. Y después uno va dándole vueltas a esto y retornando día a día una cantidad de asas a la cavidad abdominal, midiendo a través de un sistema que se coloca en la vía urinaria, midiendo la presión intraabdominal. Si excedemos valores de presión intraabdominal por encima de 20, entonces probablemente produzcamos lesión del intestino por compresión vascular. Pero si nos manejamos en forma limitada y en pacientes que deben estar, este paciente está intubado, ¿no es cierto? Está conectado a un ventilador mecánico, está sedado, está relajado. Entonces es un paciente que permite hacer una reducción diaria, y por lo general en 7 u 8 días uno puede hacer que todo el contenido que estaba expuesto regrese a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que uno hace ayuno, sonda orogástrica a gravedad. El residuo gástrico generalmente uno lo mide, y cuando es menor de 30 significa que el intestino está funcionando. Hidratarlo, antibióticos, sonda uretral, como dije, para medir la presión intraabdominal, nutrición parenteral, sobre todo en gastrosquisis, y uno suele reducir por lo menos 1 o 2 centímetros por día, y lo va introduciendo las asas, ¿no? Este es el sistema con el que se hace la medición de la presión intraabdominal, y esta es una bolsa fabricada como ustedes ven. Entonces aquí está el ombligo, el cordón umbilical. Esta bolsa ha sido suturada a la pared y se coloca acá, se anuda con una gasa, y se van avanzando poco a poco, día a día, ¿no? Hasta reducir todo el intestino hacia la cavidad. Una vez que regresa a cavidad, lo programas a las operaciones y le cierra el defecto, ¿no? Entonces, el otro gran grupo de pacientes con problemas obstructivos, sobre todo, hemos hablado de que los otros también son problemas obstructivos, son síndromes obstructivos porque el intestino está expuesto. Entonces, hasta que uno no logre reducir, ese paciente no va a poder recobrar la función intestinal, y después cerrar, me dicen, ¿no? Entonces, en atresia intestinal, por ejemplo, hay que considerar que la atresia es una falta de crecimiento de un segmento de intestino. Entonces, de diferentes formas. Entonces, no solamente es la falta de crecimiento del intestino, sino que hay una serie de malformaciones asociadas. Y esas son, como dice acá, el defecto congénito de la pared intestinal, que puede ser total o puede ser parcial, que es estenosis, con compromiso de la luz intestinal, y se produce una obstrucción intestinal neonatal. Las anomalías asociadas son estas: gastrointestinales, o sea, generalmente un intestino que no está en una posición adecuada, que puede haber un divertículo de Meckel, que lo vamos a ver después, que pueden haber anomalías en la vía urinaria, en el sistema neurológico, en el corazón, en la columna vertebral, en algunos miembros, y puede haber también asociaciones con esta otra enfermedad, que es la fibrosis quística. Y hay una serie de formas en las que se pueden presentar esa falta de continuidad del intestino, y se puede presentar en cualquier nivel del intestino, desde el duodeno hasta el colon. Y por ejemplo, aquí vemos que en algunos casos este intestino se detiene, se forma una gran bolsa, después hay una zona que está cerrada, y después viene el intestino que está hipotrófico, pequeño, ¿no? Porque nunca ha sido utilizado, porque nunca ha pasado por acá ningún tipo de contenido. Así como puede haber estas obstrucciones de que están muy cerca,
la zona trésica, donde hay una dilatación proximal y un colapso distal muy cercano, puede hacer también que en lugar de estar pegados haya un cordón fibroso que los separe, o haya una membrana que puede estar fenestrada, que tiene un huequito y permite que el niño inicialmente pueda tomar leche, pero después se obstruye cuando empieza a crecer y a tomar o alimentarse con sólidos. O simplemente puede haber una falla vascular con un intestino muy pequeño, ¿no? Entonces, esas son las formas de atresia en el duodeno, en la parte más alta. Y cuando son ya en el intestino, en el yeyuno ilio, se pueden ver diferentes formas. Aquí, que sea como una membrana parecida a esta, o esta, que haya simplemente no haya una obstrucción total, pero el meso está intacto, ¿no? Ven los vasos sanguíneos. Aquí hay un defecto en el meso y hay un cordón fibroso. Aquí hay un defecto en B. Aquí hay un defecto y hay múltiples atresias, pedacitos de intestino. Y hay otra en la cual hay una alteración vascular y el intestino adquiere esta forma como si fuera lo que llaman una cáscara de manzana, como cuando uno pela una manzana completa y se llama precisamente cáscara de manzana. Y cualquiera de esas formas uno puede encontrar en el momento de la operación, pero el síndrome es básicamente una obstrucción intestinal. O sea, un recién nacido que nace, no puede comer, vomita y simplemente tenemos que operarlo para unir esos segmentos que están separados. Entonces estos niños siempre tienen que manejarse con ayuno, tienen que manejarse con vías centrales para nutrición parenteral mientras se recuperan, porque una vez que uno hace la restitución del tránsito, todavía tienen que pasar varios días para que pueda comer, porque ese intestino tiene que adaptarse, es una bolsa dilatada que tiene que adaptarse a un tubo pequeño, hipotrófico, y que tiene que aprender a funcionar. Entonces se hidrata y se coloca antibióticos, ¿no? Esos son los exámenes preoperatorios, siempre tener una radiografía del colon para saber, porque a veces el colon es pequeñito, es un microcolon, puede haber otras zonas con atresia, entonces se toman siempre radiografías de abdomen, como el colon por enema, y esto es una radiografía, esto es la foto de lo que yo les decía, ¿no? Todo esto que ven acá ustedes es un asa que está antes de la atresia. Por eso que está grande, como si fuera un tubo grueso y dilatado y con edema entre las paredes. ¿Qué es esto? Esto corresponde a estas. Y ven acá, donde está la flecha, ahí está la obstrucción neonatal. Por razones que no son muy claras, pero se producen este tipo de... Y ven acá esta pequeña tira que es el intestino delgado distal a la atresia. En los cuidados posoperatorios hay que tenerlo en ayuno, dependiendo del residuo gástrico, uno empieza a alimentarlo cuando ya disminuye de 30 al día por lo general. A veces se coloca una sonda a través de la nueva unión, de la anastomosis, para poder alimentarlo. Nutrición parenteral, antibióticos, analgésicos, obviamente, ¿no? Otro problema que es importante son las hernias diafragmáticas. Es un defecto que no solamente produce obstrucción, sino que se acompaña de una serie de problemas. La hernia diafragmática es cuando todo el contenido del abdomen ya no se va hacia afuera, sino hacia el tórax, por un defecto en la formación del diafragma, ¿no? Entonces está asociado esto a una serie de problemas como son los cardiovasculares, los digestivos, los del sistema nervioso central. Básicamente el defecto es por el cierre inapropiado de membrana que se debería desarrollar durante la gestación. El diagnóstico es porque, si bien es cierto, algunos incluso se presentan sin síntomas, pero la mayoría se presenta síntomas durante las primeras horas de vida, con cianosis, dificultad respiratoria, el corazón aparentemente está desplazado porque el intestino se mete al tórax, ingresa al tórax y desplaza el mediastino, desplaza el corazón y produce una serie de malformaciones. Las radiografías son importantes para el diagnóstico, se hacen ecocardiografías, ecografías de rutina, porque uno tiene que ver cómo están los otros órganos. Entonces hay que hacer una ecografía abdominal para ver cómo están los riñones, si es que tiene riñones, si tiene uno solo, si tiene malformaciones urinarias, etc. Se hacen generalmente tomografías torácicas con contraste para descartar otras malformaciones pulmonares y en caso de hernia descartar esto que se llama difusión del hígado y el pulmón. Entonces, esta es la placa, ¿no? Normalmente deberíamos ver nosotros todo oscuro porque el parénquima pulmonar se ve radio transparente, pero acá vemos estas imágenes en burbuja en todo el hemitórax izquierdo, que es porque hay un defecto en el diafragma y todo el intestino se ha subido hacia ese lado, ¿no? Entonces, o como en este lado en el que el defecto es en el lado derecho y parte del hígado está acá introducido y también algunas asas que probablemente estén colapsadas y no se vea mucho, pero también se ven burbujas. Hay una serie de criterios para ver qué tan severo es y cuál es el pronóstico de vida de estos pacientes, pero por lo general sabemos que del lado derecho es mucho más severo, si es prematuro también,
si hay una hipoplasia del pulmón, porque el pulmón está comprimido desde antes del nacimiento, ¿no? Si es que el hígado está dentro, si hay hipertensión pulmonar, etcétera. Entonces esto genera severidad. El preoperatorio básicamente colocarle sonda, como en casi todos estos casos, tener acceso de vena, de arteria y manejar ventilatorio, porque estos pacientes antes cuando nacían uno iba corriendo a sala a cerrar el defecto, pero se encontraba que después se morían con un defecto bien cerrado. Entonces, porque hoy después de un tiempo se cambió el criterio y primero se estabiliza al paciente con ventilación mecánica y una vez que está bien estabilizado recién ingresas a la operación. Entonces se maneja la hipertensión pulmonar, se colocan sondas, se dan antibióticos y el paciente está en condiciones de ser operado cuando está estable, cuando tiene índice de oxigenación y otros índices, sobre todo ventilatorios, aceptables. Este es, por ejemplo, un caso, ustedes lo ven ahí, este es el hígado y ven acá un defecto, ¿no? Estas son las costillas. Antes se corregían siempre por el abdomen, nosotros estamos corrigiendo actualmente por el tórax y por toracoscopía, o sea, a través de pequeñas incisiones, por el que observamos esto, introducimos y cerramos el diafragma, ¿no? Cerramos el defecto acá. Aquí estamos mirando desde el tórax. Hemos comprimido y hemos cerrado el diafragma y regresado todo hacia abajo, hacia el abdomen, ¿no? Entonces, el posoperatorio siempre es mantenerlo anestesiado, mantener una presión intraabdominal, porque estamos regresando todo el contenido abdominal hacia adentro, ¿no? Entonces, el otro gran grupo, porque este es un grupo muy grande, son las malformaciones anorrectales, ¿no? O sea, básicamente lo que se llama en términos genéricos el ano imperforado, es el pequeño que nace sin ano. Y entonces eso también da cuadros, obviamente, obstructivos, ¿no? Entonces la malformación se origina por la interrupción del desarrollo del embrión en su primera semana de vida y es un espectro muy amplio porque no solamente afecta al colon, sino afecta también a la vejiga, al tracto urinario y al tracto genital, ¿no? Se clasifica básicamente en este grupo. En los hombres hay una clasificación para hombres y para mujeres. Para hombres generalmente tienen fístulas, o sea, no hay ano, pero hay un huequito. Y por ese huequito puede salir meconio, pero ese huequito generalmente está en el periné, es decir, entre el escroto y la fosa anal. En ese espacio puede aparecer un huequito que es por donde puede evacuar algo de deposición, que es una fístula, que puede estar en el periné o puede ser más alto y no se ve nada por la piel, pero está yéndose a la uretra, o va hacia la vejiga, o simplemente no tiene fístula y es un fondo de saco ciego, o termina en una especie de pared y después se continúa y el recto aparente es normal, es esa atresia rectal. Mejor lo vemos en los esquemas de Castambe. Miren, aquí está el periné, ¿no? Y acá está la fosa anal, pero este intestino va hacia el periné a través de un orificio muy pequeño. O no sale simplemente y se va hacia la vía urinaria, hacia la uretra. Puede ser a la uretra vulvar, a la uretra prostática, o puede ir a la vejiga, o puede no tener fístula y ser un fondo de saco ciego y el niño estar obstruido, porque no hay forma de sacarlo, y entonces, o ser como esta, que es una atresia rectal con una membrana que separa la continuidad del colon. En el caso de las mujeres, también puede haber fístulas perineales, pueden aparecer fístulas hacia el vestíbulo de la vagina, o simplemente no tener fístula o tener una forma como la otra de una pared que imita y uno ve el ano normal aparentemente. Entonces estas son todas las presentaciones que uno puede ver tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y por lo general eso es lo que uno ve, ¿no? Acá está la vagina, acá está la fosa anal, pero no hay nada, ¿no? Es un ano imperforado y puede ver aquí que aparece un pequeño orificio, la más común es la fístula vestibular, que aparece acá en la horquilla, un pequeño orificio. Entonces la cirugía consiste en trasladar o transponer esa fístula y hasta llegar al recto, uno la diseca hasta llegar al recto y después la desciende y la coloca en su sitio, pero no se trata de colocarlo así, tiene que hacer viendo a dónde van los músculos del periné, porque tiene que colocarlo en el sitio exacto donde va a asegurar que ese niño pueda tener una mejor función, ¿no? Se hacen radiografías para ver hasta dónde llega el intestino. Entonces, cuando uno no ve fístula, dice, entonces vamos a ver, no tiene fístula, vamos a ver hasta dónde llega. Si la distancia ven acá la sombra del intestino, ¿no? Esto se hace después de 18 o 24 horas, cuando ya el niño ha deglutido, ha pasado aire, y entonces uno le toma placa y ya empieza a ver aire en el intestino. Entonces acá ven cómo llega el colon en el intestino, y si está a menos de 1 centímetro de la fosa anal, lo opera y lo baja. Y le hace el anito en el momento que nace. Pero si está más de 1 centímetro, no puede hacer eso, entonces tienes que buscar otra alternativa, ¿no? Y la alternativa, aparte del manejo
el tratamiento es hacerle colostomía, ¿no? Para los casos en los que no hay fístula, en los que está muy alto y en los que necesitan una salida temporal de las deposiciones, ¿no? Las colostomías se hacen en la zona más distal del intestino descendente, del colon descendente. Entonces se hace una separación y se deja una boquita para pues, poder limpiar acá y estudiarlo posteriormente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, las ostomías son muy delicadas, hay que mantenerlas siempre con limpieza, con cuidados adecuados. Entonces, lo importante es mantener la piel intacta, ¿no? Hay una serie de recomendaciones, un capítulo aparte, y en algunos casos, afortunadamente, no hay que llegar a colostomía, sino uno puede desde la etapa neonatal hacerle un nuevo anito, ¿no? Entonces, eso también se requiere una serie de cuidados, pero eso lo que hacemos nosotros cuando llega un paciente con fístula pequeño, le ponemos catéteres, lo empezamos a alimentar, le hacemos la anoplastía en todas las fístulas perineales y vestibulares y lo dejamos sin comer 10 días para que todo seque bien y después de esos 10 días empezamos a alimentarlo y empezarlo, esto es el manejo de las bocas, ¿no? Cuando tienen colostomía, pero cuando cambiamos la bolsa, etcétera, cuando hay fuga o se filtra, esto tenemos que apurarlo un poco porque ya no estamos a tiempo. Y lo que se hace es, después de un tiempo que uno ha hecho el anito, tiene que pasarle, después de 2 semanas que ya cicatrizó, empezar a pasarle dilatadores, que son barras metálicas por las cuales uno va, y tienen un tamaño adecuado de acuerdo a la edad del paciente, y uno va aumentando el tamaño hasta que llega a la edad del paciente, y lo mantiene durante 2 o 3 meses para que no se fibrose y no se cierre, ¿no? A veces se olvidan y se van y se olvidan de dilatarlos. Ahora es más sencillo porque incluso cuando el paciente se va de alta le compramos el set de dilatadores, el seguro integral lo paga y le entregamos a la mamá, le enseñamos a usarlo y ella lo usa así esté en la parte más alejada del país. El otro gran grupo es enterocolitis necrotizante, pero que es básicamente una enfermedad de prematuro. Desde los hospitales más complejos son los que manejan este tipo de casos porque es una enfermedad en la cual que se da principalmente en prematuros por temas de alimentación precoz en los que se coloniza el intestino, se produce una isquemia del intestino y se producen lesiones y perforaciones a nivel de colon, ¿no? Entonces hay una serie de factores por el cual se daña la mucosa, ya sea isquemia, prematuridad, alimentación, infección, y eso genera una serie de libedadores y eso destruye la pared del colon. Entonces se lesiona la mucosa, se fermenta, hay fermentación de gases en el intestino, se alteran las capas, se produce neumatosis, que son burbujas de aire en la pared del intestino grueso, pero finalmente se perfora, llega a la gangrena y a la peritonitis, ¿no? Pero son los casos en los que las mortalidades son bastante altas. Entonces es, por ejemplo, la formación de burbujas en la pared, o se llama neumatosis en la pared externa o la serosa del colon. Hay una presentación clínica en el prematuro que es el 90%, aunque hay también enterocolitis en pacientes mucho mayores, y generalmente se da en las primeras 2 a 4 semanas de vida, ¿no? Entonces hay síntomas gastrointestinales, como le dije, síntomas obstructivos. El paciente se distiende, empieza a tener vómito verde, uno le coloca una sonda y sale un residuo bilioso. Hay sangre también en las heces o hay diarrea, hay masa palpable, y cuando uno ya encuentra que hay una masa palpable, la pared alrededor del ombligo está roja, está edematosa, le duele mucho, ese paciente probablemente ya llegó a la etapa crítica en la que necesita cirugía, pero con probabilidades de salida bastante bajas. Entonces, este es, por ejemplo, el paciente, un paciente distendido, con edema de la pared abdominal, uno lo toca y se siente empastado, que es el término con el que se conocen estos paredes. Y le toma una placa y encuentra que hay una gran distensión de asas intestinales y aumento del aire en el intestino. Hay neumatosis, que se presentan pequeñas burbujas en la pared del intestino, o esto acá como una línea, que es edema. Acá se ven como si fuera un vidrio esmerilado, se llama también este signo. Y finalmente cuando se perfora aparecen estas imágenes, ¿no? Que esto es la presencia de lo que le hablaba del neumoperitoneo, o sea, imágenes de aire entre el tórax y el hígado, ¿no? El hígado siempre se ve como imagen radiopaca, blanquecina, pero al salir el aire, ocupa los hemodiafragmas, ¿no? Entonces aquí hay todo lo que... Esto llega a cirugía cuando hay dilatación, ileo, neumatosis, cuando son ya etapas mucho más avanzadas. Esta es una clasificación para ir en que, de acuerdo a eso, uno define, pero la cirugía generalmente está al final. O sea, uno trata de no llegar a eso siempre en estos casos. Entonces el tratamiento es siempre clínico, con reposo intestinal, es un paciente que no puede comer, al que se le da otro tipo de alimentación, aunque también ahora hay variables que se dan nutriciones tróficas,
Sí, el objetivo es evitar hipoxia, isquemia y mayor daño, ¿no? Son pacientes que requieren ventilación mecánica, que tienen analgesias, sedaciones, antibióticos y sobre todo nutrición parenteral. El tratamiento quirúrgico es cuando está perforado el intestino y ven eso que hay que es aire dentro del abdomen. O cuando hay gangrena intestinal y se ve como un abdomen duro con una zona edematosa y una masa abdominal. Estas son las etapas en las cuales uno puede antes de eso prever y hacer una paracentesis, ahora se hace menos, pero generalmente llega a cirugía con pacientes que están en etapas ya avanzadas. 10% son desafortunadamente esos pacientes. Pero la idea siempre es tratar de preservar la mayor cantidad de intestino posible. Usualmente nosotros lo que hacemos es resecar el intestino que está gangrenado, hacer ostomías y después empezar a cerrar cuando se recupera. Bien, ese es el gran grupo neonatal. El otro grupo son 2 o 3 patologías rápidas. Hablamos de estos, una de ellas es el divertículo Olmeque. Hay un conducto que normalmente se comunica el intestino con el ombligo, que es y ese conducto si persiste o se obstruye de una manera incompleta, se produce esta persistencia que es como una especie de dedo de guante que sale del intestino delgado hacia el ombligo. A veces forma un cordón sobre el cual gira y produce un cuadro obstructivo, pero también pueden haber otro tipo de presentaciones. Por ejemplo, es asintomático, pero puede producir hemorragia, porque en esa especie de dedo que sale del intestino puede haber tejido gástrico o pancreático que puede sangrar y producir una hemorragia intestinal. O puede producir básicamente un cuadro de dolor similar al de una apendicitis, que es una diverticulitis, o producir una obstrucción intestinal. Entonces, todos los síndromes que hemos revisado al comienzo se pueden ver en un Meckel. Entonces, el diagnóstico se hace por clínica porque simula una apendicitis, o por dolor abdominal, o por hemorragia, ¿no? Hemorragia en 55% de casos en los menores de 18 años, y en otros casos, básicamente las radiografías son inespecíficas, en los estudios de Vario también, y la laparoscopía es muy eficiente para diagnosticar y resecar. La resección, el tratamiento es quirúrgico, ya sea en forma abierta o por laparoscopía, y algunos autores prefieren diverticulectomía simple, o sea, sacar el divertículo y cerrar, pero generalmente uno saca un pedazo de intestino y hace una anastomosis, como esta, ¿no? Se saca toda esta zona porque puede, como le digo, sangrar, obstruirse o inflamarse. O sea, sacar esto, hacer una cuña y cerrar. O sacar un segmento intestino, si la base es muy ancha, y cerrar, ¿no? Ese otro tema, que es la invaginación intestinal, que se ve en niños pequeños, que es en lactantes, que también debuta como dolor abdominal, pero con una característica muy sencilla, que es un dolor intermitente. El niño está tranquilo, tiene un episodio agudo de dolor, después se queda tranquilo y otra vez así. Y cada vez se van haciendo los espacios asintomáticos más cortos. Y de repente tiene una evacuación mucosanguinolenta y llega al hospital y piensa que es una disentería porque tiene moco y sangre. Y lo que tiene es una deposición sanguinolenta porque una asa intestinal se está telescopando, se está introduciendo dentro de la otra. A eso se llama invaginación intestinal, ¿no? Entonces, eso uno lo puede llegar a palpar incluso, o encontrarlo a través de una ecografía. Entonces, a través de una ecografía uno puede hacer el diagnóstico porque se ve como si fuera una dona, o sea, como si fuera para hablarlo en términos más nacionales, como si fuera un picarón, ¿no? Una asa redondeada y otra interna, que es el asa que se está introduciendo. Entonces, y lo vemos así, ¿no? Esta asa está introduciéndote dentro de la otra. Entonces, el tratamiento quirúrgico es básicamente sacarlo de ese sitio, ¿no? Y volverlo a hacer continuo, aunque a veces puede recidivar. Entonces la invaginación intestinal, bueno, es el tratamiento, líquidos, ayuno, examen de rutina. Y cuando el cuadro tiene pocas horas, lo que hacemos nosotros es llevarlo a rayos X, le ponemos una sonda en el recto y con un equipo de fluoroscopía introducimos aire para que como si fuera un enema de aire, para que se suelte eso, ¿no? Presiona esa cabeza que se está introduciendo entre el otro, le estamos haciendo una presión contraria por el recto y lo soltamos. Si eso no se puede, entonces es un paciente que debe operarse. Y finalmente, apendicitis aguda, que es el problema, no por estar al final, es probablemente el más común y el más importante porque es la patología quirúrgica más frecuente en escolares, ¿no? Y básicamente se produce por obstrucción de la entrada del apéndice. ¿Y por qué se produce esa obstrucción? Porque hay hiperplasia de folículos linfoides, porque puede ser la obstrucción también puede ser por una deposición dura, o sea, un fecalito, o porque hay cuerpos extraños, pedazos de comida, o incluso parásitos. Y lo más común son los oxiuros, ¿no? Entonces se obstruye la entrada del apéndice,
la luz apendicular está obstruida en este caso por un fecalito, entonces como las secreciones no tienen dónde derivarse porque está obstruida la salida hacia el intestino grueso, se empieza a edematizar, se empieza a hinchar, empiezan a proliferar los gérmenes y finalmente se perfora, ¿no? Las grandes dificultades se dan porque el apéndice no está en un solo sitio como acá, sino puede estar detrás del ciego, puede estar detrás del ilio, puede ser retrocecal, puede ser pélvico, etc. O sea, hay una serie de variables anatómicas. Entonces, y hay varias fases, ¿no? Cuando son las primeras horas uno puede extraer un apéndice como este, apenas un poco de congestión en los vasos que están en la superficie de la serosa, pero cuando ya pasan las horas ya se empieza a llenar de pus, o sea, la fase flemonosa o supurativa. Hay 4 fases, esta es la tercera, que es la gangrena, en la que haya necrosis, y en este caso obviamente ya se necesita dar antibióticos y tener un mayor tiempo hospitalizado porque ya hay paso de gérmenes a la cavidad, o sea, cuando ya hay necrosis, o cuando, aunque no se vea acá, una perforación en la cual ya hay una perforación franca, o puede haber después de los siguientes pasos peritonitis. O sea, son 4 fases de apendicitis, ¿no? La fase catarral congestiva, la flemonosa, la gangrenada y esta que es la perforada o peritonitis. No, la clínica siempre es dolor en el mesogastrio, es un dolor que empieza alrededor del ombligo o en la boca del estómago, o a veces difuso, o sea, puede ser alrededor mesogastrio, epigastrio o difuso que después migra a la fosa ilíaca derecha, ¿no? Acá. Y el signo clásico de dolor al palpar la fosa ilíaca derecha, que es el signo de McBurney, ¿no? Después las náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. Este es el cuadro generalmente que acompaña una apendicitis y generalmente se da en ese orden. Si uno viene un paciente y le dice que vino con fiebre y después de 6 horas tuvo dolor, ese probablemente no es apendicitis. La apendicitis siempre empieza con dolor, sobre todo si es migratorio, después náusea, vómito y fiebre. Esa es la secuencia clásica. Si a nosotros le agregamos a esto que es un paciente que le hacen análisis y tiene leucocitosis, y si tiene una ecografía, encontrar un apéndice que tiene un diámetro mayor de 6 milímetros, entonces eso es una apendicitis de todas las formas posibles, ¿no? Entonces el diagnóstico pero básicamente es historia clínica, y es algo que a veces perdemos de vista, ¿no? Uno quiere de frente ir a la ecografía cuando tiene que pasar por los otros exámenes que son siempre muy importantes. La radiología tiene un valor relativo, pero cuando nosotros llegamos sobre todo la radiología es importante cuando uno toma una placa simple y encuentra un fecalito, o sea, un pedazo de posición dura, radiopaca, pero si no encuentra eso, que es la menor cantidad de pasos, el examen más frecuentemente que se usa ahora es la ecografía. Si la ecografía es negativa y tenemos duda, entonces hacer una tomografía siempre está indicado, ¿no? Pero una tomografía contrastada. Entonces el tratamiento quirúrgico puede ser por cirugía abierta, que ha sido lo clásico, aunque la laparoscopía se hace ya hace más de 20 años, o puede ser diferido en los casos en los que uno tiene un paciente que se ha defendido tan bien, que llega después de 3, 4, 5 días con una masa, porque ha habido un bloqueo, digamos, de la inflamación. En esos casos, si no hay peritonitis y el paciente tolera o no está séptico, le damos antibióticos 2 semanas y lo citamos en 3 meses para sacar el apéndice. Esos son los casos diferidos, ¿no? Y nada más.